Buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo en Observatorio Cotidiano. Seguimos con nuestra conversación sobre la gran reforma laboral que está rumbo a ser aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión para adquirir vigencia. Examinamos algunos de los desafíos institucionales, políticos, sus vertientes abiertas, explícitas con la relación internacional de México en materia de comercial en particular, pero yo diría que más allá de eso había que superar un rezago que nos hacía impresentables, por ejemplo, ante la Organización Internacional del Trabajo. En fin, sigamos con esto, sabiendo que empezamos así como empieza apenas la vida del nuevo mundo del trabajo que anuncia la legislación, pues apenas empieza también nuestra capacidad de observación para detectar sorpresas de los que nos hablaba Saúl Escobar el miércoles pasado. Enrique Provencio, ponnos al día. Gracias, Rolando. Como lo conversamos en el programa pasado, esta es una reforma sui generis. Es una reforma que no tiene precedente y se presenta en un momento muy peculiar. Comentamos que hay por lo menos 4 capas que se están sobreponiendo. La de los grandes cambios en el mundo del trabajo a partir del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que a decir de Saúl Escobar reflejan la dimensión laboral de este cambio en la globalización. Segundo, la continuación de una reforma laboral, pero de nuevo tipo, que en los últimos años se ha venido dando en México. Tercero, la emergencia de un conjunto de propuestas y demandas del sindicalismo independiente que se vienen expresando desde hace décadas. Y cuarto, un cambio en el poder que también se está reflejando en el mundo laboral. ¿Hacia dónde lleva esto? Citando de nuevo a Saúl Escobar, no lo sabemos bien a bien. Pero el discurso del nuevo poder, Enrique, ¿sí? Vamos a llamarle así, no tenía grandes derivadas en materia del mundo del trabajo. No se hicieron. Ni del mundo obrero, ni de la lucha de clases. No se hicieron explícitas y sin embargo, ya en los primeros meses de 2019 y al calor de la discusión sobre la reforma laboral, precisamente, lo que sí se viene apreciando es una confrontación de posiciones. Un reclamo de las centrales sindicales tradicionales, la CTM, el Congreso del Trabajo, la CROC, y también empiezan a surgir grupos sindicales que están reclamando su espacio en la nueva política. Y todo esto es una capa que no se puede menospreciar. En el contexto tan complejo de la reforma hay, sin embargo, incertidumbres. Una posible salida puede ser que con la nueva reforma laboral, y como lo dice el predictamen que emitió la comisión de la Cámara de Diputados, esta reforma facilite, propicie, ayude a incrementar la productividad y que los beneficios de la productividad se distribuyan más equitativamente entre capital y trabajo. Como no se hizo en esta fase de libre comercio que según Saúl Escobar ha concluido, ¿no? Sí, y durante... bueno, está en cuestión. Es una libertad televisiva. Pero siendo ese uno de los objetivos de la reforma, creo que abre una perspectiva muy interesante, que en lugar de que la reforma derive en una inestabilidad o desestabilización de las relaciones obrero-patronales, el fortalecimiento del sindicalismo, de la autonomía y la libertad sindical, pues contribuya y se vea como parte de esos esquemas que existen en otros países que favorece el incremento de la productividad. Y el diálogo social. Y el diálogo social. Bueno, pero por lo pronto tenemos que decir que no es así. Matamoros no es una muestra de esta posibilidad. Y lo que está pasando en algunas universidades públicas tampoco. Tampoco. Sin embargo, esos conflictos, tanto de Matamoros como los de algunas universidades públicas, más bien se han fraguado en el contexto del viejo esquema, del esquema prerreforma laboral. Claro. Así que la reforma laboral está también abriendo una ruta que podría ser muy promisoria, al contrario de lo que algunos se augura abogados han dicho. Desde algún nicho laboralista
patronal. Saúl Escobar. Sí, cuando en estos momentos o en estas semanas que se ha estado discutiendo la reforma en el Congreso, el Consejo Coordinador Empresarial dijo, reformen lo que quieren, pero acuérdense que la paz laboral está en peligro. O sea, ¿qué querían decir? Querían decir, México puede perder uno de sus principales atractivos a la inversión extranjera, que es la paz laboral. Y para ellos la paz laboral es el control de los sindicatos de protección y el nulo protagonismo de los trabajadores en el debate, la discusión, aprobación de sus condiciones de trabajo y de sus salarios. Entonces, si esta es la filosofía patronal, no hay salida al problema, porque el Tratado de Libre Comercio, tanto el TPP como el TEMEC, están en riesgo. Entonces, tienen que cambiar su visión y entender que los nuevos tiempos del mundo y los nuevos tiempos de México pasan por un protagonismo y una interlocución con los trabajadores y sus representantes legítimos. Y que esa representación legítima tiene riesgos, sí, como puede ser una huelga, pero puede tener también ventajas y puede tener aciertos para mejorar la productividad o para mejorar, por ejemplo, los niveles de riesgos de trabajo que hay en las empresas, que es muy alto. Las enfermedades y los accidentes de trabajo son muy altos. Sí, no, la inspección laboral, ¿verdad? Entonces, la prevención, para que convierta en una realidad, la prevención tiene que tener un protagonismo obrero, un protagonismo de los trabajadores. Si no, la empresa nunca se va a enterar realmente de qué pasa y cuáles son los problemas que causan los accidentes y las enfermedades. Que esto tiene costos, sí, pero a la larga puede ser más beneficioso para todos tener un país más sano desde el punto de vista laboral. Entonces, cosas como esta son parte de ese diálogo social a la que llama la OIT, a la que llama, digamos, las corrientes progresistas que hablan de una negociación obrero-patronal para mejorar los niveles de producción, de productividad y de condiciones de trabajo que hagan un capitalismo más distributivo, más participativo, más justo, más equilibrado en este país y en muchos otros. Luis Emilio Jiménez Cacho. A ver, es que efectivamente uno de los aspectos centrales que va a afectar esta reforma son todas las prácticas de la contratación colectiva. La contratación colectiva implica necesariamente la negociación. Los empresarios mexicanos perdieron el hábito de negociar. Se acostumbraron a pagar una iguala a un dirigente que les garantizaba registrar la revisión de un contrato y se acabó el problema. Entonces, el tema de la bilateralidad es otra forma de introducir la democracia en el mundo del trabajo. Porque si algo sucedió es que se democratizó el país en el ámbito político, pero en el mundo del trabajo no se ejercen los derechos. Y la posibilidad de que a través de la contratación colectiva se renueve la personalidad de los trabajadores. Tú dices por la obligación que habrá de que los contratos colectivos sean aprobados se apruebe en voto. Los contratos colectivos tendrán que ser aprobados por los propios trabajadores. Ya no se puede que el patrón revisa con un líder sindical y registra el contrato y los trabajadores ni se enteran. Eso significa que el sindicalismo va a tener un reto de entrar a otro nivel de negociación colectiva, discutiendo todo el ámbito de problemas implícitos en la actividad laboral, los temas de salud, pero también incluso los temas de las externalidades en materia de medio ambiente, que los sindicatos hoy van a tener que abordar de otra manera y van a tener que ir incorporando en los contratos colectivos. Ese yo creo que es el primer gran reto para empresarios y sindicalistas. Mover un paso adelante la contratación colectiva. Pero el segundo es para los propios sindicatos el tema de la democracia, porque la democracia en los sindicatos no se va a agotar en el tema de voto universal, directo y secreto. Hay un tema que México tiene que resolver, que es el tema del pluralismo político en los sindicatos. Los sindicatos se acostumbraron, ¿sí?, a que el sindicato tenía una adhesión partidista. El sindicalismo se afilió al partido hegemónico y generó la idea de que los sindicatos tienen adhesiones partidistas, ¿sí? Y eso es el tema dominante. Hoy vamos a tener en la pluralidad y con el surgimiento de nuevas corrientes sindicales la necesidad de definir cuál es la fórmula de participación política de los sindicatos. No puede ser ya, creo yo,
que haya sindicatos del PRI, sindicatos de Morena, sindicatos X o Y, sino que tendrá que construirse una fórmula de convivencia, de pluralismo político dentro de los sindicatos. Enrique Provencio, estamos terminando este segmento. Sí, creo que el punto es muy interesante, no es solamente un reto para las empresas o los empresarios, sino también para los propios sindicatos. Y agregaría uno más que creo no se ha discutido lo suficiente en el proceso de reforma, pero que es muy trascendente. La reforma tiene un componente acerca de las desigualdades y las brechas entre hombres y mujeres de género en el mundo del trabajo. Creo que es muy importante porque como se ha dicho en los foros de discusión del dictamen, de las iniciativas, perdón, pero también en el propio predictamen de la reforma, en el mundo del sindicalismo mexicano la presencia de mujeres en los órganos directivos es muy baja. Se habla que entre el 9 y el 10% de las estructuras sindicales son apenas de mujeres. Y ese sería también un cambio fundamental. Si con esta reforma las mujeres tienen mayor participación en la vida sindical, en los propios procedimientos de conciliación o de justicia laboral, creo que también se va a propiciar que se vaya cerrando más rápido la brecha, no nada más de salarios, también de condiciones de trabajo entre hombres y mujeres. Y de representación sindical. Y de Hay representación. una cláusula ahí que asegura la proporcionalidad de mujeres en la representación sindical de acuerdo a su representatividad en el centro de trabajo. Así es. Dependiendo Sí, de la proporción de Entonces, mujeres en el centro de trabajo. Es un aspecto mayor. Parece Así programa máximo, ¿no? Sí. Pues sí. Bueno, esa es un poco la idea. Aquí lo que vamos a ver cuando ya se dé el voto definitivo en senadores y diputados es los cambios, porque las presiones son muy fuertes sobre el Congreso. Morena tiene la mayoría para aprobar una ley, no se necesita mayoría calificada, pero las presiones son muy fuertes. Vamos a una pausa y acción continuamos. directa. Saúl Escobar, has hablado en varios momentos de es un mundo nuevo, Sí. el que se está abriendo por la vía de la reforma legal. Ese es el complemento. Y de ahí las posibilidades virtuosas de que nos hablaba Enrique Provencio, por ejemplo. Pero al mismo tiempo dices, hay muchas presiones sobre el Congreso. ¿Qué Sí, esperas? está la presión de las organizaciones empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la CONCAMIN también ha dicho algo. Hay presiones de los sindicatos históricos, viejos, del PRI, que están representados en el Congreso. La UNT, ¿qué posición ha tenido? No, la UNT ha estado en los debates, en los foros, ha estado participando, incluso hizo un proyecto que también se inició junto con el de Morena, un diputado de Morena simpatiza con la UNT y entonces lo presentó también en la Cámara. Son proyectos distintos pero parecidos, digamos, van en la misma dirección, pero también es cierto que los propios diputados a veces carecen de la experiencia, del conocimiento, de la práctica del derecho laboral, y a veces pueden confundirse en algunos temas. Entonces vamos a ver el resultado porque desde luego algunos han dicho, por ejemplo, que la ley debe decir voto secreto directo y otros dicen voto secreto nada más, porque piensan que puede haber un voto que sea delegado para elegir representantes que a su vez elijan a sus directivas, ¿no? Hay discusiones ahí que parecen de detalle, pero que ya en la letra chiquita de la ley pueden ser muy importantes, ¿no? Y también hay un debate ahí, hasta donde nos hemos enterado, en la conformación del centro de conciliación, si debe haber una representación tripartita o no en el centro de conciliación. Desde mi punto de vista, debe haber un mecanismo de consulta con obreros y patrones, pero el centro, como dice la Constitución, tiene que ser autónomo, independiente,
y por lo tanto no puede haber una dirección tripartita, porque entonces volvemos a de donde queremos salir, y es un poco trampear la ley para regresar a donde estábamos. Entonces son cosas que si no tienes el contexto exacto, histórico, político, legal, puedes caer en algunas confusiones. Y bueno, vamos a ver el dictamen final, espero que sea un dictamen apegado a lo que ya dice la Constitución. Luis Emilio Jiménez Cacho. A ver, además hay otra cosa con relación al centro. Lo que se pactó en el tratado, en el TEMEC, dice explícitamente que se tratará de un órgano independiente para resolver la... ¿Independiente de quién? Independiente del gobierno. Independent, como dicen los americanos. Sí, del gobierno. Sí. Del Como gobierno. lo es el INE. Independiente del gobierno, como lo es el INE, ¿no? Entonces, no se puede jugar con la idea de que haya una autoridad tripartita sobre este organismo, ¿no? Que es un poco el planteamiento en el que coinciden, entiendo, grupos empresariales con los viejos sindicatos periodistas. Yo creo que eso va a ser, independientemente del otro problema que es la designación de los titulares y que puede tener sus motivos de debate, sí hay una cosa muy clara, debe de ser independiente, debe actuar con independencia del gobierno. Y yo creo que eso va a ser definitivo. Muy complicado, por cierto, el poder organizar. Este centro va a certificar la representatividad de los dirigentes. Es decir, para que un sindicato emplace a huelga, tiene que confirmar que tiene el respaldo de los trabajadores por una parte, y después tendrá que confirmar que los trabajadores aprobaron el contrato colectivo. Organizar eso en la práctica es muy complejo, lo decía ya Saúl, pero yo creo que va a ser de la mayor importancia para transformar esta dinámica en la que el trabajador no tenía personalidad en su trabajo, y hoy puede tener representación y por lo tanto personalidad y decisión. Enrique, provecho, estamos hablando del mundo laboral formal, ¿no? Sí. Pero el mundo laboral informal, pues es la mitad o un poco más de la mitad de la fuerza de trabajo ocupada en este país. ¿Cómo visualizas en esta perspectiva tuya optimista, razonadamente optimista, dónde incorporas esta especie de virtual o simbólico ejército industrial de reserva que enfrentan los formales, ¿no? Bien. Digo, nadie puede hacerse como que no sabe que hay en la informalidad millones dispuestos a ocupar puestos de trabajo en ciertas circunstancias. Bueno, por ejemplo. Te tocas un punto clave, y en efecto toda esta reforma se refiere al mundo del trabajo formal. Sin embargo, puede tener implicaciones importantes para la incorporación de los actuales trabajadores informales al trabajo formal, entre otras razones, porque para algunos colectivos la reforma hace explícita la obligación, por ejemplo, para los trabajadores del hogar. Por cierto, en la legislación todavía vigente, trabajadores domésticos, la reforma les llama trabajadores del hogar, y ahí incorpora expresamente la obligación de inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes a las normas aplicables. O sea que esa es una formalización. Esa es una formalización. Es un párrafo muy corto de una trascendencia enorme, y que por fortuna confluye con el programa piloto que ya empezó a aplicar el IMSS a principios de marzo de 2019 para la formalización del trabajo. Bueno, ese ejemplo no es un caso menor. Estamos hablando de más de 2.400.000 personas trabajadoras del hogar contratadas que lo diga la reforma no va a significar que en automático ocurra la formalización. Eso ya lo sabemos. Pero así como ese caso, hay otros donde podría tener implicaciones favorables para una mayor formalización. Tampoco va a tener un efecto inmediato en el incremento del salario, pero sí puede cambiar la tendencia. No solamente por el hecho de que esta reforma va al centro de una de las ventajas competitivas espurias que México enarboló durante mucho tiempo, que es competir en base al bajo salario y en base a la paz laboral, como ya se ha dicho en el programa.
sino también porque el nuevo tipo de sindicalismo y de relación laboral que se abriría con la reforma permitiría una mayor interacción favorable a un clima productivo más positivo. En efecto, hemos mencionado mucho las implicaciones del TEMEC para el mundo laboral. Es otra gran ventaja. Esta reforma se da en un contexto internacional positivo y, por tanto, como lo dijo Luis Emilio, la parte empresarial, patronal, no podrá decir ahora que esta es una ocurrencia de las izquierdas o populista. Pero el TEMEC va más allá. El TEMEC, además de plantear la garantía de afiliación y de participación y negociación colectiva, de establecer los órganos independientes. Independencia se interpretó aquí como autonomía y como órgano autónomo descentralizado. Es decir, en ese sentido sí hay independencia, registro de contratos colectivos, transparencia en las negociaciones, pero también atención a los casos de violencia desatados en el ejercicio de los derechos, protección de trabajadores migrantes, bueno, sí, combate al trabajo forzoso. Nos han dicho una reforma completa, ¿no? Efectivamente. Y esa reforma completa es la que estaríamos viendo ya a partir de los próximos años. Estamos terminando este programa, no este tema, por lo que ustedes nos han dicho. Casi tendríamos que pedirle a TV UNAM que dedique una sección especial de su oferta a seguirle la pista a lo que vaya pasando. Después de todo, pues todos vamos a acabar involucrados en el mundo del trabajo. Así es. Ayúdenme a concluir, aunque sea transitoriamente, Saúl y Luis Emilio, nuestros invitados. Hay sectores particularmente vulnerables dentro del mundo laboral, que son, por ejemplo, todos los trabajadores que están subcontratados, lo que malamente se llama outsourcing, pero bueno, yo prefiero la palabra subcontratación, no solo porque es castellano, sino también porque me parece más precisa, y que están muy desprotegidos. Yo creo que esta reforma puede ayudar a elevar los niveles de protección de este tipo de trabajadores. No va a tocar la reglamentación de la subcontratación, pero sí abrir... Esa es la que nos dejó de herencia la reforma del 2012. Sí, aunque lo que trató de hacer el 2012 es regular la subcontratación. Sí. Ya existía la subcontratación y la quiso regular, y la regulación resultó tan complicado que nadie la aplica. Es decir, es un artículo completamente letra muerta, nadie la aplica. Muy bien. La autoridad laboral tendría que vigilar que se aplicara, pero para que tenga una aplicación que pueda resultar más eficaz, si juntamos esta parte con la otra de la representación sindical, de la democracia, de la libertad sindical, de todo esto que hemos hablado, puede ser mejor la función de la autoridad y la posibilidad de que los trabajadores pues estén mejor protegidos. La otra es la que tú ya mencionaste, los trabajadores agrícolas, sobre todo los jornaleros agrícolas. Tenemos el caso de San Quintín, donde formaron un sindicato, pactaron un contrato colectivo, pero se quejan de que los patrones prefieren un sindicato blanco, un sindicato de protección, que el sindicato legítimo de los jornaleros que formaron con tanto esfuerzo, con tanta, sufrimiento, con tanta dedicación. Y bueno, en estas nuevas reglas, quizás esos tipos de sindicatos legítimos puedan tener un protagonismo. Tendrá que haber la capacidad suficiente para hacer cumplir la ley. Exacto, necesitamos reinventar el mundo, dentro del mundo del trabajo, el mundo de los inspectores del trabajo, ¿no? Luis Emilio, estamos terminando. A ver, solo para tocar un punto que se nos escapó, no lo mencionamos, pero que se va a ver afectado con esta nueva regulación sobre la contratación colectiva. Muchísimos empresarios se quejan de los sindicatos que los extorsionan, que les plantean un emplazamiento a huelga, les amenazan con paralizarlos, les piden dinero a cambio de no proseguir, eso en contubernio con autoridades, con las juntas de conciliación, etcétera. Y hoy en día con esta nueva regulación de la contratación se va a dificultar mucho. ¿Por qué? Porque los dirigentes sindicales van a tener que acreditar
que representan a los trabajadores de ese patrón. Y eso sí significa un cambio, porque pregunten ustedes a los constructores, por ejemplo, la industria de la construcción. cómo viven, ¿no? Vieja proverbial práctica del Valle de México, ¿no? Sí, exactamente. La práctica de la Mancha. Entonces, digamos llamarle. que la protección viene también para los empresarios en ese terreno, sobre todo empresarios medianos y pequeños, que son mucho víctimas de esto, ¿no? Ahora, tenemos que dedicarle atención luego a la economía política de todo esto, porque han hablado con mucha tranquilidad de pequeños y medianos empresarios. Muchos de estos viven al borde de la subsistencia, y parte de su subsistencia se explica por los bajos salarios. Así es. Tendremos que entrar a al universo. Hay que descomponer el universo donde se va a dar esa gran transformación del mundo laboral. Enrique Provencio, muchas gracias. Gracias, Rolando. Saúl Escobar, Luis Emilio Jiménez Cacho. Aquí sí creo que puedo decir sin retórica, continuamos, ¿no? Sí tenemos que continuar. Muchas gracias, acompáñanos. Buenas noches.